Hoy vamos a ver una nueva clase de renal y nos toca insuficiencia renal aguda. Y hoy vamos a ver la definición de insuficiencia renal aguda, cuál es su clasificación, cómo la vamos a diagnosticar, las manifestaciones clínicas frente a las que nos vamos a encontrar y por último vamos a ver algunos casitos clínicos para entender la clase. Para el adecuado funcionamiento de la función renal son necesarios tres requisitos: tener una perfusión sanguínea adecuada, también que el parénquima renal se encuentre íntegro y por otro lado que las vías excretoras sean permeables, es decir, que no estén obstruidas. La alteración brusca de cualquiera de estos elementos puede ocasionar deterioro de la función en horas o días, y en ese caso estamos hablando de una insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal es la alteración brusca de cualquiera de estos elementos que nos llevan a un deterioro en la función renal y puede ser debido a nefropatía, a enfermedades sistémicas o también a trastornos urológicos de origen no renal. La insuficiencia renal aguda presenta una brusca caída del filtrado glomerular. Al principio es abrupto su comienzo y a menudo es reversible si se detecta a tiempo y se trata de manera apropiada. Fíjense que la insuficiencia renal aguda, si bien puede llevar a la muerte en el caso de que no se pueda solucionar la patología de base, en general puede ser reversible si se puede hacer un buen tratamiento. Fíjense que son personas que están hospitalizadas, ahora vamos a ver un poquito más adelante, son personas en general que están hospitalizadas y una vez resuelta su patología de base o personas que tuvieron algún accidente, pueden incluso, pese a tener necesidad de hacer una diálisis, puede ser reversible porque el riñón en 20 a 30 días puede restituirse, siempre y cuando no lleve la persona demasiado tiempo con esa insuficiencia. Por otro lado, tenemos la insuficiencia renal crónica, que ya la vieron, y realmente es irreversible. El resultado final es la lesión irreparable de los riñones y se desarrolla lentamente, o sea que en años se progresa a una insuficiencia renal crónica y esa es la importancia de detectarla a tiempo. Por eso siempre se debe pedir creatinina y sobre todo a las personas que tienen comorbilidades, personas con diabetes o con obesidad o hipertensión, es bueno hacerles siempre un control renal para prevenir esta pérdida irreparable y que nos puede llevar a una diálisis o también a un trasplante en el tiempo. Dicho esto, ahora sí vamos a ver la insuficiencia renal aguda, los mecanismos y las consecuencias de esta patología. La insuficiencia renal aguda consiste en una brusca caída del filtrado glomerular y su cuadro más frecuente es la necrosis tubular aguda. El indicador principal es la uremia, que es la acumulación de sangre en sangre de los desechos nitrogenados, como ser por ejemplo el nitrógeno ureico, el ácido úrico, la creatinina, y también hay una disminución en la velocidad de filtración glomerular. El resultado es la excreción de elementos nitrogenados va a reducirse y el balance de líquidos y electrolitos no se va a poder mantener. Tenemos tres criterios para diagnosticar insuficiencia renal aguda. Uno de ellos es el incremento de creatinina sérica más de 0,3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas de iniciado el cuadro. Y esto significa que si una persona tiene en el ingreso, que es hospitalizada,
un miligramo por decilitro de creatinina y luego aumenta dentro de las 48 horas a 1,3, ya estamos pensando que tiene una insuficiencia renal aguda. En el caso de que tuviera 1,3 miligramos por decilitro, por ejemplo en el caso de que fuera un hombre, si ya a las 48 horas tiene 1,6 miligramos por decilitro, entonces estamos frente a una insuficiencia renal aguda. Otro criterio es el incremento de la creatinina sérica más de 1,5 veces el valor basal conocido o sospechado dentro de los 7 primeros días de iniciado el cuadro. Y esto significa que si, por ejemplo, tenemos una persona que suponemos que puede tener 1 miligramo por decilitro de creatinina y aumentó 1,5 veces ese valor, dentro de los 7 días también estamos pensando en una insuficiencia renal aguda. Y por último, el otro criterio es que tenga una diuresis menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora en menos de 6 horas, aunque no haya un parámetro bioquímico de diuresis para comparar. Los tipos de insuficiencia renal entonces pueden ser prerrenal o funcional y va a tener problemas de perfusión, es decir, que el riñón y la vía urinaria van a estar bien, pero hay una disminución en la llegada de sangre. Esto va a ser reversible si la causa que disminuye el flujo renal se identifica y se corrige antes de que ocurra el daño renal. Entonces tenemos en estos casos que puede ser debido a bajo volumen intravascular, por bajo volumen efectivo o por pérdidas a tercer espacio. Si hablamos de bajo volumen intravascular, estamos hablando de pérdidas, por ejemplo, pueden ser hemorragias, pérdidas gastrointestinales, que puede ser por vómitos, por diarreas, o pérdidas renales, por ejemplo, en la poliuria de la persona que es diabética. Cuando hablamos del bajo volumen intravascular efectivo, podemos hablar de falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, ya habíamos visto, también podemos hablar de cirrosis, hipertensión portal, que vamos a ver un poquito más adelante, de síndrome nefrótico también ya hablamos, y son las personas que tienen edemas, que se ubican en algunos lugares del cuerpo y la cantidad de sangre que le llega al riñón es baja. Entonces el cuerpo siempre va a interpretar como que falta agua, como que falta líquido. El otro caso puede ser por pérdidas a tercer espacio, y el tercer espacio es, si hablamos del primer espacio, es el líquido intracelular, el segundo espacio es el líquido extracelular y el tercer espacio son las distintas cavidades. Entonces, en esos casos podemos tener ascitis, oilio, pancreatitis, peritonitis. Por lo general, los riñones reciben el 20 a 25% del gasto cardíaco. Se requiere este suministro de sangre para que los riñones puedan eliminar los desechos metabólicos y regulen los líquidos y los electrolitos corporales. Cuando hay una reducción del flujo sanguíneo renal, es decir, que está llegando menos sangre, va a disminuir también la intensidad de filtrado glomerular. Se va a reducir la cantidad de sodio y de otras sustancias que se van a filtrar a través de los glomérulos y también la necesidad de mecanismos dependientes de energía para reabsorber estas sustancias. Si baja mucho ese filtrado se puede producir isquemia y sin un tratamiento adecuado esta hipoperfusión renal de la cual estamos hablando nos puede llevar a una necrosis tubular aguda, que es el próximo tipo de insuficiencia renal que vamos a ver. Entonces a veces de una insuficiencia renal prerrenal podemos pasar a una insuficiencia renal como ser la necrosis tubular aguda, pero de todos modos no es lo más frecuente. En la intrarrenal o parenquimatosa, sí ya hay un daño en el riñón, que es propio del riñón. Entonces puede ser por necrosis tubular aguda, por enfermedades glomerulares, nefropatías túbulo-intersticiales o enfermedades vasculares.
pero la más común es la necrosis tubular aguda. El otro tipo de insuficiencia renal aguda que se puede presentar es una insuficiencia posrenal u obstructiva. Aquí hay una obstrucción del flujo de salida de la orina que proviene de los riñones. Entonces podemos tener una obstrucción urinaria baja, que es donde la causa más común es el carcinoma de próstata. Alta o baja va a depender de la vejiga. La próstata está por debajo de la vejiga, por eso decimos que es baja. Igual cuando esta próstata crece, también cierra el cuello de la vejiga. Podemos tener también una obstrucción urinaria alta, y acá ya estamos hablando de arriba de la vejiga, donde están los uréteres. Entonces podemos encontrarnos con una urolitiasis, una fibrosis retroperitoneal, un cáncer retroperitoneal o pélvico, que es común en la mujer, o un tumor en los uréteres. Hay que tener en cuenta que para que se produzca una insuficiencia renal aguda del tipo posrenal o obstructiva, los dos riñones tienen que estar afectados, a menos que la persona sea monorrena. Por otra parte, tenemos la vejiga neurogénica, que es propia de la diabetes mellitus o puede ser también debido a una afección neurológica. La vejiga tiene una pared muscular que se carga cuando llega a un determinado volumen. Da la sensación de orinar. Entonces el músculo vesical, por alguna alteración metabólica, ya sea por diabetes mellitus o por algún traumatismo en la médula espinal, hace que la vejiga tarde en contraerse, baje esa contractilidad, se cargue de volúmenes grandes y no se pueda vaciar completamente. Esto hace que se obstruya porque la vejiga pierde la capacidad contráctil y se produce un problema mecánico. Recapitulando entonces, la insuficiencia renal aguda puede ser prerrenal, puede ser posrenal u obstructiva, y la causa más importante, más frecuente, es la renal intrínseca, donde el riñón se encuentra afectado. De esta renal intrínseca, la mayor cantidad de patologías la produce la necrosis tubular aguda en un 85%. Otras causas pueden ser por nefritis intersticial o por glomerulonefritis aguda, pero lo más común es una necrosis tubular aguda, que a su vez esta necrosis tubular aguda puede ser isquémica o tóxica. La tóxica hace referencia básicamente a medicamentos prescriptos por los médicos o por autoconsumo. Un tema muy importante en la insuficiencia prerrenal es que esta se manifiesta por una disminución aguda de diuresis y un aumento desproporcionado de nitrógeno ureico en sangre. Como ya decíamos, este aumento de nitrógeno ureico va a estar relacionado a la creatinina sérica. El riñón normalmente responde a una disminución de filtrado glomerular con una disminución de diuresis. Entonces, siempre tengamos en cuenta que un signo temprano de insuficiencia renal es la disminución aguda de la diuresis. Cuando tenemos una excreción fraccional de sodio baja, menor a 1%, esto me indica que la oliguria, es decir, esa falta de orinar, se debe a que hay una disminución en la perfusión renal. Entonces estamos hablando de una insuficiencia prerrenal. Las nefronas responden en forma adecuada a la disminución de esta excreción de sodio filtrado en un intento por conservar el volumen vascular. La concentración de nitrógeno en sangre depende del filtrado, y un filtrado bajo permite que las partículas pequeñas como la urea se reabsorban hacia la sangre.
La creatinina, que es de mayor tamaño y no difundible, permanece en el líquido tubular y se excreta por orina. Entonces vamos a tener una proporción nitrógeno sérico versus creatinina sérica que va a aumentar hasta una proporción de 15 o 20 a 1. Vamos a tener mucho más nitrógeno que creatinina. ¿Y qué significa todo esto? Que cuando estamos frente a una insuficiencia prerrenal quiere decir que tenemos alguna alteración antes de llegar al riñón. Vamos a tener un gasto disminuido, hipovolemia, la arteriola aferente va a estar vasocontraída, entonces no va a entrar la cantidad de sangre que debe entrar como para que filtre y pueda eliminar la urea al riñón. Y entonces en este caso se va a producir una acumulación de nitrógeno en sangre. A la vez, como no va a entrar suficientemente cantidad de sangre, también vamos a tener ese filtrado glomerular disminuido, pero no por un daño en el riñón, sino por una falta de ingreso hacia el glomérulo. Ahora vamos a ver la necrosis tubular aguda isquémica. Vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan a la necrosis tubular aguda isquémica. Cuando hablamos de isquemia renal, significa que llega poca sangre al riñón. Puede ocurrir, por ejemplo, también en una forma prerrenal que empieza así y luego termina evolucionando en una necrosis tubular aguda. Lo cierto es que esta isquemia renal conduce a dos cambios, los cambios glomerulares hemodinámicos y los de daño tubular. La respuesta hemodinámica se va a traducir en una vasoconstricción renal, una contracción mesangial y una congestión medular. El riñón genera un mecanismo de compensación, llega menos sangre y hay una disminución de flujo sanguíneo, y esto condiciona una disminución en el aporte de oxígeno a la médula por un lado. Por el otro lado, la vasoconstricción va a disminuir el flujo plasmático glomerular y la presión de ultrafiltración. También esta respuesta, este aporte reducido de oxígeno a la médula renal también va a afectar a los túbulos renales y va a aumentar el daño tubular. Cuando hay una isquemia y redistribución de flujo, la que más sufre es la médula. Es como un mecanismo de compensación que reduce el aporte de oxígeno a la médula y lleva a un daño también tubular. Al haber ese daño tubular con daño en las células, va a haber una obstrucción del túbulo y también una fuga al intersticio de orina o filtrado, desde la luz del túbulo hacia el intersticio del riñón. La disminución de este flujo glomerular, de la presión de ultrafiltración, la contracción mesangial y la vasoconstricción nos van a llevar a una reducción de la tasa de filtración glomerular. Este es un glomérulo normal que tiene una arteriola aferente, una arteriola eferente y ambas se regulan independientemente. Para que el glomérulo funcione bien, debe haber un equilibrio entre las presiones. El flujo sanguíneo debe ser suficientemente fuerte para ejercer una presión hidrostática en el capilar glomerular como para que tenga un buen filtrado y los solutos salgan hacia el espacio de la cápsula de Bowman. La vasodilatación de la arteriola aferente permite que haya un mayor flujo renal, una mejor presión hidrostática en el capilar, por lo tanto una mejor intensidad de filtrado glomerular. También, si tenemos una arteriola eferente que está más cerrada, va a haber una vasoconstricción y de esta forma
en forma retrógrada esos capilares, va a aumentar también la presión hidrostática de los capilares, aumentando el filtrado glomerular y se van a filtrar mejor los productos tóxicos. Se va a producir una orina como debe ser y la sangre va a continuar su camino por esa arteriola eferente para que a través del sistema de túbulos colectores se reabsorban las sustancias necesarias. Como dijimos que se regulan independientemente la arteriola aferente y la eferente, las sustancias que producen vasodilatación son principalmente el óxido nítrico, las prostaglandinas, también el péptido natriurético atrial y la dopamina en pequeñas cantidades. Las que van a producir vasoconstricción van a ser principalmente la angiotensina 2 y la noradrenalina. En una situación de reducción de presión de perfusión, las prostaglandinas que produce el riñón van a producir vasodilatación. Estas van a aumentar, van a producir vasodilatación. Van a dilatar la arteriola aferente. Por otro lado, también tenemos el péptido natriurético atrial, que es el que está producido por el corazón. Cuando está frente a un estrés, el mecanismo por el cual el corazón se defiende ante poscargas muy elevadas es dejar de reabsorber sodio y agua. Se vasodilata la arteriola aferente, el riñón filtra más y se orina más. En el caso de la arteriola eferente, va a aumentar la angiotensina 2, va a producirse una mayor vasoconstricción y entonces el filtrado va a entrar más sangre y a su vez va a salir menos sangre. Entonces la presión capilar se va a mantener y la intensidad de filtrado glomerular va a ser normal. Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben a la ciclooxigenasa, frenando la producción de prostaglandinas. Por lo tanto, cuando una persona consume estos antiinflamatorios, al tener menos prostaglandinas, va a predominar el tono vascular eferente, porque se va a producir un cierre de la arteriola aferente. Entonces, para tratar de mantener el caudal sanguíneo, la angiotensina 2 va a producir vasoconstricción de la arteriola eferente. A su vez, la arteriola aferente, debido a la falta de prostaglandinas, no va a tener una vasodilatación, sino que va a tener una vasoconstricción. Con menor ingreso de flujo sanguíneo, esto va a hacer que disminuya la presión hidrostática en los capilares glomerulares y el resultado verdadero es que va a bajar la entrada de sangre y la salida también se va a frenar porque lo que van a tratar es de mantener esa presión hidrostática, pero a expensas de un caudal mucho menor de filtrado glomerular, porque están cerradas las dos arterias, entonces baja el filtrado glomerular. Ahora, si yo le administro un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina, que son los IECA o los ARA, se bloquea la producción de angiotensina 2 porque se inhibe el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, al no haber angiotensina 2, lo que va a ocurrir en lugar de una vasoconstricción va a ser una vasodilatación. Y en este caso la arteriola aferente también va a estar dilatada tratando de compensar, y al estar las dos arteriolas dilatadas, lo que va a haber es un flujo, pero no va a haber presión en el glomérulo, como para poder mantener el filtrado. Entonces lo que va a ocurrir es que haya caudal, pero no hay presión, y entonces también va a disminuir la intensidad de filtrado glomerular. La rama gruesa del asa de Henle es muy susceptible a la isquemia y trabaja al borde de esta. Tiene un alto consumo de oxígeno, hay actividades metabólicas muy importantes
y es una zona de la parte externa de la médula a la cual le llega poco oxígeno. Por esto es que principalmente se produce la necrosis tubular aguda. Esta isquemia produce daño naturalmente en la célula, lo que lleva a que las células se desprendan. Acá vemos cómo la falta de oxígeno hace que las células comiencen a dañarse, a desprenderse, dejan desnuda la pared del túbulo, como estamos viendo acá. También hay una migración de algunos leucocitos porque empiezan a aparecer moléculas de adhesión expresadas dentro de los endotelios vasculares. Aparecen factores proinflamatorios, citoquinas. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay rotura, muerte isquémica de las células y desprendimiento de la pared del túbulo queda desnuda, se van desprendiendo todas las células que comienzan a caer y luego van a llegar a taponar el túbulo. Además de la muerte isquémica por falta de irrigación que ha tenido el riñón, también hay algo de apoptosis, es decir, las células que se suicidan en solidaridad por las células que están muriendo. Todo este daño que hace que las células vayan a desprenderse, aumentados por la depresión del ATP celular debido a la isquemia, que produce una disminución en la capacidad de las integrinas de mantener en su sitio a las células tubulares, que van a continuar cayendo, produciendo una obstrucción en el túbulo. Y en los segmentos distales, las células desprendidas se van a encontrar acá en la luz de los túbulos obstruyendo junto con otros factores como ser el exceso de sodio, las proteínas de Tan-Horsfall que están secretadas por las células del asa gruesa de Henle, formando un conglomerado gelatinoso que finalmente obstruye y dilata los túbulos. Estos cilindros celulares intraluminales se disuelven cuando se recupera el flujo tubular. Y en esta diapositiva vemos en esta parte que tenemos el epitelio normal. Luego de una isquemia hay una reperfusión, hay calcio, especies reactivas de oxígeno, depresión, presencia de purinas, de fosfolipasas. Hay un cambio morfológico en los túbulos proximales, incluyendo la pérdida del borde en cepillo, como vemos acá, también la pérdida de polaridad y la redistribución de las integrinas y el sodio-potasio ATPasa a la superficie apical, el calcio, las especies reactivas de oxígeno también van a generar una pérdida de la polaridad del ribete en cepillo. Esto nos va a llevar a una muerte celular, causando lo que decíamos, que es la obstrucción debido a las células que se van desprendiendo y una desdiferenciación de las células viables. Fíjense acá cómo ya se pierden su diferenciación. Pero luego, si no hay mucho, no dura mucho tiempo, puede haber una proliferación, una diferenciación y restablecimiento de la polaridad para volver al ribete en cepillo normal. El riñón gravemente dañado puede restaurar completamente su estructura y función. Durante la recuperación en la insuficiencia renal aguda isquémica hay una difusión y desdiferenciación de las células viables que duplica los aspectos del desarrollo renal normal. Una variedad de factores de crecimiento probablemente contribuyen a la restauración del epitelio tubular normal.
Y para terminar con la necrosis tubular aguda isquémica, podemos ver que hay distintas fases. Decíamos que podía tener un inicio como que sea prerrenal y luego tiene 4 fases. Una fase de iniciación o una fase inicial que es vasomotora, donde se produce la pérdida de las microvellosidades, la exfoliación, la obstrucción tubular. Luego hay una parte de extensión de la lesión, que es el estado proinflamatorio, donde hay daño microvascular, hay obstrucción, inflamación, coagulación, hipoxia. Luego una parte de mantenimiento, donde ya hay restauración de las células tubulares, previamente una desdiferenciación, pero después migran, proliferan y comienzan a restaurarse. Y por último, una rediferenciación y una repolarización en la fase de reparación, que es cuando se restauran todas las funciones y polarización de células tubulares. Todos ellos duran en conjunto 7 a 21 días, tiempo que demora en recuperar la función renal, como decíamos antes. Una vez establecida la necrosis tubular aguda, se evalúa la etiología para el tratamiento específico y el estado de volemia hemodinamia sistémica para su correcto tratamiento y para poder prevenir empeoramiento de la función renal. En general, la insuficiencia renal aguda, partiendo de una necrosis tubular aguda o cualquier tipo de insuficiencia renal aguda, puede ser reversible y puede, si se actúa en tiempo y forma. En cambio, una insuficiencia renal crónica, como decíamos, es de lenta progresión, es irreversible, y en cambio la insuficiencia renal aguda es de rápida instalación y potencialmente reversible. Repasando lo visto hasta el momento, entonces hablábamos que la insuficiencia renal aguda podía ser prerrenal, posrenal o renal intrínseca, como estamos viendo. Dijimos que la necrosis tubular aguda es la más frecuente, entonces ya vimos la isquémica y ahora vamos a ver la nefrotóxica. Vamos a ver los mecanismos que nos llevan a una necrosis tubular aguda nefrotóxica. Y los mecanismos que pueden aparecer son vasoconstricción, alteración hemodinámica, también toxicidad celular, nefritis intersticial, cristalización, microangiopatía trombótica, hiperosmolaridad y rhabdomiólisis. En cuanto a la nefrotoxicidad, riesgo paciente relacionado con medios de contraste, aminoglucósidos, vancomicina, cisplatino y los antiinflamatorios no esteroideos o los inhibidores de la enzima angiotensina. Los aminoglucósidos son antibióticos, al igual que la vancomicina, y el cisplatino se utiliza para tratamiento de cáncer. Y en realidad el riesgo paciente, no todas las personas que consumen estos fármacos producen una necrosis tubular aguda. Hay personas que son más susceptibles a estos productos. El trabajo del médico está en identificar qué riesgo tiene cada uno de los pacientes. Acá vemos principalmente los fármacos que tienen efectos tóxicos sobre los túbulos renales. Los aminoglucósidos se acumulan en las células proximales tubulares, inducen una lesión mitocondrial, inhibición de la actividad de ATP, transporte de solutos. El cisplatino produce nefropatías, si hay nefropatías preexistentes, se agrava también frente a la hipovolemia o la administración secundaria de otros fármacos. También los medios de contraste radiológicos, que son para estudios de imágenes, principalmente en ancianos, en diabéticos y en pacientes que son susceptibles a desarrollar nefropatías.
Y también tenemos los metales pesados y los solventes orgánicos. Y ahora vemos un enfoque diferente de la insuficiencia renal aguda. Vemos que puede ser extrahospitalaria o intrahospitalaria, pero fíjense que la intrahospitalaria es la más común, en un 99% de los ingresos. Las causas pueden ser isquémicas, nefrotóxicas, por sepsis o postquirúrgicas. Fíjense la mortalidad global, que es de un 20%. Contra una insuficiencia renal aguda extrahospitalaria, que es menos de 1% de los ingresos, o sea que es un valor muy pequeño y puede ser debido a una deshidratación, a causas parenquimatosas, a obstrucción urinaria, donde la mortalidad es mucho más baja, que es menor a 5 o 10%. Teniendo en cuenta que la insuficiencia renal aguda se presenta principalmente en el ámbito hospitalario, en un 99%, ¿qué podemos decir con la sepsis? Fíjense que está presente en 19% de las sepsis moderadas, en un 23% de las sepsis severas y en un 51% de los shocks sépticos. Es decir, que a medida que sea mayor la magnitud de la sepsis, hay mayor gravedad de desarrollar un fallo renal y la mortalidad se va incrementando de acuerdo a la gravedad del paciente. Y en la sepsis podemos decir que tiene una mortalidad global de un 70%. La insuficiencia renal aguda es un síndrome mayoritariamente adquirido durante la hospitalización, vinculado directa o indirectamente a intervenciones médicas, diagnósticas y o terapéuticas, y su alta mortalidad no se explica solo por la comorbilidad del paciente, es intrínseca al proceso y muchas veces depende de la respuesta del paciente. Es importante determinar los factores de riesgo, ya sea riesgo de base, que es propia del paciente, la predisposición que tiene a tener una insuficiencia renal aguda grave, también los agentes nefrotóxicos que van a ser utilizados principalmente en la internación, que no le produzcan un daño mayor al paciente, y la condición clínica aguda con la que éste se presenta. Los riesgos de base intrínsecos del paciente son la edad avanzada, la diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, hipoalbuminemia, enfermedad vascular, o también hay una predisposición en el sexo masculino. También la condición clínica aguda, ya sea una sepsis, si estamos frente a una hipotensión, un shock, una depresión de volumen, si hay una cirugía cardiovascular o rabdomiólisis, abdomen agudo, trasplante de órgano sólido, ventilación mecánica. Por supuesto, como ya veíamos, los agentes nefrotóxicos, como ser los medios de contraste, los antimicrobianos que le estemos dando al paciente, las drogas de quimioterapia o los antiinflamatorios. Y ahora, para pensar un ratito, ¿cuál de los siguientes datos les permitiría descartar la presencia de una insuficiencia renal aguda? Una diuresis mayor de 400 mililitros o centímetros cúbicos en 24 horas, que haya ausencia de hiperpotasemia, una normalidad de las cifras de creatinina plasmática, presencia de alcalosis metabólica o cualquiera de las anteriores, permite descartar una insuficiencia renal aguda. Les doy un ratito de tiempo para pensar, o pueden poner pausa también, y la respuesta, me imagino que encontraron, es la normalidad de las cifras de creatinina plasmática. Seguimos pensando, ¿cuál de estas situaciones de insuficiencia renal aguda es la más frecuente? Una insuficiencia renal prerrenal,
glomerulonefritis postinfecciosas, hipertrofia benigna de próstata, nefropatía por analgésicos o necrosis tubular aguda. Y esperamos un ratito y espero que ya tengan la respuesta, porque entonces vemos que es la necrosis tubular aguda. ¿Cómo podemos prevenir la insuficiencia renal aguda? Identificando los factores de riesgo, detectando tempranamente la disfunción renal o interviniendo precozmente sobre los blancos fisiológicos. Los biomarcadores de la insuficiencia renal aguda los vamos a hallar prácticamente todos en el laboratorio, solamente el volumen urinario lo va a recolectar el enfermero y nos va a dar una idea de la diuresis del paciente, pero luego podemos hacer una creatinina sérica, un ionograma urinario. Para esto necesitamos orina de 24 horas o de 12 en lo posible. Para la creatinina sérica necesitamos una muestra de sangre. También podemos hacer un sedimento de orina y hay marcadores tempranos que se realizan en dosaje de orina, que son por ejemplo la interleuquina 18 con muy buena especificidad y sensibilidad para daño tubular temprano, necrosis tubular aguda temprana. Luego tenemos una lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, que es muy buen marcador. También hay una proteína fijadora de ácidos grasos que puede tener una concentración elevada en orina, por lo que se usa como marcador de compromiso renal. Y también hay una molécula que determina la injuria renal, que es la KIM-1. Por último, la cistatina C en suero es un muy buen marcador de filtrado tanto para los enfermos renales crónicos como para los agudos, y es un producto que se elimina solamente por filtración glomerular. La historia natural de la insuficiencia renal aguda va desde que el riñón es normal hasta que, debido a factores de riesgos, se produce un daño con una caída franca del filtrado glomerular que nos lleva a la insuficiencia renal aguda y pudiendo llevar a la muerte. En el medio hay una serie de complicaciones que se pueden ir produciendo. Esa caída glomerular franca puede deberse a distintos factores. En las etapas antes de que haya daño, la creatinina y la diuresis son poco importantes, porque por ejemplo si hay una etapa de injuria, la isquemia, no hay mucho movimiento, no tenemos una caída franca de filtrado glomerular y la creatinina no se va a mover demasiado. En esta etapa lo que necesitamos son los marcadores tempranos. En cambio, cuando ya se produjo la caída de filtrado glomerular, fíjense acá cómo va bajando, ya hay una insuficiencia renal aguda y entonces el daño va a estar medido por la creatinina y por la diuresis, y ya no van a ser tan importantes los marcadores tempranos. Rifles son los criterios para insuficiencia renal aguda. Tenemos dos criterios de insuficiencia renal aguda. Uno es el criterio de filtrado glomerular y el otro es el criterio de flujo urinario. Cuando hablamos de un riesgo de insuficiencia renal aguda, estamos viendo que hay un aumento de creatinina de 1,5 el valor normal, o un descenso del filtrado glomerular mayor al 25%. En cuanto al criterio de flujo urinario, vamos a tener que es menos de 0,5 ml/kg durante 6 horas. En cuanto estamos frente a una injuria renal,
el aumento de la creatinina va a ser 2 veces el valor normal, o ya vamos a tener un descenso de filtrado glomerular de más del 50%. Aquí el filtrado, el flujo urinario va a ser menor a 0,5 mililitros kilo hora, pero por 12 horas. Cuando estamos frente a una falla, que ya es la insuficiencia renal instalada, estamos con un aumento de creatinina de 3 veces el valor normal o un descenso de más del 75% del filtrado glomerular. Y aquí ya tenemos un flujo urinario mucho menor en 24 horas, o también puede haber anuria en 12 horas, es decir, que el paciente no orina. Y estos criterios son de alta sensibilidad. Ahora, si continuamos en el tiempo con la insuficiencia renal, ya tenemos una pérdida de la función renal, que es cuando la insuficiencia renal se sostiene durante más de 4 semanas. Ahí tenemos una insuficiencia renal aguda, pero ya persistente, con una pérdida completa de la función renal que es mayor a 4 semanas. Sí, esto ocurre cuando la insuficiencia renal pasa más de un mes sin recuperarse, y llegamos a una enfermedad renal en estadio terminal cuando el paciente está internado más de 3 meses sin poder recuperarse. Recordemos que el periodo de reepitelización que veíamos anteriormente se da en la primera quincena o 20 días. Entonces, si el paciente no se recupera en 4 semanas, ya el diagnóstico se debe cambiar a insuficiencia renal prolongada. Entonces, en este periodo vamos a tener una alta especificidad con la creatinina. Y en este caso, lo más importante son los criterios de filtrado glomerular y volumen urinario, cuando ya estamos hablando de una insuficiencia renal que de aguda pasó a crónica, es decir, que pasó más de un mes con la insuficiencia. Y ahora vamos a ver el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, que lo hacemos desde el laboratorio, y es muy importante que entendamos estos conceptos. Podemos diferenciar si es prerrenal o si es necrosis tubular aguda, principalmente midiendo la uroosmolaridad, es decir, la osmolaridad urinaria, donde si tenemos un trastorno prerrenal, la osmolaridad va a ser mayor a 500, es decir, que va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque el riñón va a estar bien, su estructura y la función van a estar bien. Recordemos que si decíamos que era prerrenal, era un problema de llegada de sangre, pero no había un daño renal. En cambio, en la necrosis tubular aguda sí vamos a tener un daño, entonces la osmolaridad sí va a estar disminuida. Por otro lado, nos vamos a fijar en el sodio urinario. El sodio urinario en la forma prerrenal va a ahorrar muy bien el sodio. Si se tiene un buen riñón, no va a haber una mala absorción del sodio. Por el contrario, vamos a tener una buena absorción de sodio, entonces el sodio urinario no se va a perder sodio por orina y va a estar en menos de 20 miliequivalentes por litro. En cambio, si tenemos una necrosis tubular aguda, vamos a estar perdiendo sodio, es decir, que vamos a tener más de 40 miliequivalentes por litro. En cuanto al UP de creatinina, vamos a tener, si es prerrenal, vamos a tener un UP mayor a 40, que el UP es la creatinina urinaria versus la creatinina plasmática. Siempre va a ser mayor en la forma prerrenal y menor en la necrosis tubular aguda. Otro parámetro que vamos a medir es la excreción fraccional de sodio. Se calcula el UP de sodio, es decir, el sodio urinario sobre el sodio plasmático,
con relación al UP de creatinina, es decir, la creatinina urinaria dividido la plasmática, y esto lo multiplicamos por 100. Cuando la excreción fraccional de sodio nos da menos de 1, significa que menos del 1% del sodio está filtrado, se elimina, es decir, que se reabsorbe más del 99%. Y acá estamos frente a una patología que es prerrenal. En cambio, cuando hablamos de la necrosis tubular aguda, lo que significa es que más del 2% del sodio se está eliminando. Recordemos que la excreción fraccional de sodio normal es 1. También es importante en el sedimento que veamos si hay cilindros pardos, es porque estamos frente a una necrosis tubular aguda. Y los cilindros pardos propios de la necrosis tubular aguda se ven en el sedimento urinario de esta manera. Y acá tenemos un cuadro donde podemos diagnosticar si es prerrenal, posrenal, si es necrosis tubular aguda o es debido a glomerulonefritis o vasculitis. Vemos los diferentes índices y de acuerdo a eso vamos a poder saber qué tipo de insuficiencia renal tenemos. Y acá también podemos ver algunos hallazgos urinarios en la insuficiencia renal aguda de acuerdo a la tira reactiva, al sedimento, a la osmolaridad urinaria y a la excreción fraccional de sodio. Podemos dividirla en insuficiencia renal aguda prerrenal, la renal y la posrenal. Ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones de la insuficiencia renal aguda. Pueden ser muy diferentes. Pueden ser gastrointestinales, se presentan náuseas, vómitos, anorexia, diarrea, hemorragia digestiva alta. Otras manifestaciones pueden ser cardíacas, hipertensión arterial, hipervolemia, o puede ser también hipotensión debido a sepsis, depresión de volumen. También puede haber pericarditis o arritmias por hipercalemia o hipocalcemia. También pueden haber manifestaciones pulmonares como el edema agudo de pulmón o el pulmón urémico, o en el caso de pleuritis urémica. También podemos tener manifestaciones neurológicas, en el caso de encefalopatías urémicas, o hematológicas, anemia, alteración de la coagulación. Todas estas manifestaciones también puede tener un enfermo renal crónico, pero como la enfermedad renal crónica se instaura en el tiempo, tienen mayores adaptaciones. En cambio, el agudo, todo esto es mucho más marcado. Y si estamos frente a una insuficiencia renal aguda, ¿cuáles van a ser los indicadores de diálisis? Cuando tenemos oligoanuria, es decir, que el paciente no está orinando o orina menos de 200 mililitros en 12 horas, cuando estamos frente a una acidosis metabólica severa con un pH menor a 7,1 o una hipercalemia, hiperpotasemia, más de 6,5 miliequivalentes por litro, una uremia mayor a 170 miligramos por decilitro. Recordemos que la uremia valores normales son hasta 40-45 miligramos por decilitro, es decir que tenemos los compuestos nitrogenados muy elevados. Si estamos frente a encefalopatía, miopatías o pericarditis que ponen en riesgo la vida del paciente, frente a disnatremias severas de más de 160 o menos de 115 miliequivalentes de sodio por litro, con una fiebre muy alta entre 39,5 y 40 grados de fiebre, si estamos frente a un edema agudo de pulmón o una intoxicación por un fármaco dializable. Todo esto nos indica que debemos realizar diálisis. De todos modos, si luego se puede restaurar la función renal, esto es reversible.
También si estamos frente a coagulopatías, también es una indicación para realizar diálisis. ¿Y cómo evoluciona la necrosis tubular aguda? Vamos a tener una recuperación total en 55 a 60% de los pacientes. Un 25 a 40% pueden quedar ya con enfermedad renal crónica. En diálisis crónica van a quedar un 5 a un 11% de los pacientes y tenemos una mortalidad global de un 20%. Son las características fisiopatológicas de la lesión renal aguda que nos lleva a una enfermedad renal crónica. La arquitectura del tejido renal normal se compara con la del tejido lesionado luego de un episodio de insuficiencia renal aguda. Acá vemos que el tejido lesionado va a mostrar una alteración en la arquitectura del tejido y la estructura celular, incluyendo cambios en el borde en cepillo. Va a haber una variedad de procesos patológicos que se inician en las células lesionadas y la regeneración, incluyendo la detención del ciclo celular. Hay un reclutamiento de diversas células inmunes y hay una deserción vascular y fibrosis. El cambio en la arquitectura del tejido conduce a relaciones anatómicas alteradas entre estas estructuras con un microambiente tisular que promueve la fibrosis adicional y la deserción vascular. Hay subpoblaciones específicas de células como macrófagos, células T, que son reclutados en los tejidos renales lesionados y que pueden determinar una destrucción mayor en el tejido. Estos factores van a conducir a resultados irreversibles y eso nos va a llevar a una enfermedad renal crónica. Y eso es todo por ahora. Vamos a dejar los casos clínicos para la clase. Les dejo la bibliografía, algunos artículos que utilicé para armar la clase y por supuesto muchas gracias y nos vemos la próxima con los problemas.